Amados, muy buenos días. Pues aquí estamos terminando la semana y hoy le quiero platicar algo bien interesante. Usted y yo en muchas ocasiones hemos esperado una señal de parte de Dios para accionar nuestra fe. La palabra nos dice que la fe en acción es la que provoca señales que nos siguen a nosotros. Y muchas veces creemos que esto es para gente especial. Pero fíjese, a mí me llama mucho la atención. Había un hombre llamado Simón, que cuando empezó a creer Dios le cambió el nombre y le puso Pedro, que significa piedra. O sea, de ser alguien débil, su fe lo transformó en alguien fuerte, alguien firme, Pedro. Y si usted lee la Biblia, en los evangelios, había veces que Jesús lo llamaba Simón, a veces lo llamaba Pedro, a veces lo llamaba Simón Pedro, porque lo llamaba de acuerdo a su comportamiento y a la expresión de su fe. Pero un día, en una barca, iban Pedro y sus compañeros discípulos, y Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. Y entonces Pedro le dice: Señor, si eres tú, déjame caminar hacia ti. Y entonces Jesús le dijo: pues acércate, porque sí soy yo. Y entonces Pedro se baja de la barca y empieza a caminar al agua, sobre el agua. Y de repente empieza a observar el agua, y cuando observa el agua se hunde, y Jesús se ríe y le dice: hombre de poca fe. Le voy a explicar esto. Mire, cuando nosotros vemos el agua en la palabra, el agua es símbolo de la misma palabra de la ley. La ley nos condena. Acuérdense que la ley está para condenarnos. Pero sin embargo, cuando vamos a Génesis, dice que Dios creó el cielo y el universo y todo lo que existe, y dice: y el espíritu se movía por encima de las aguas. Quiere decir, Jesús no estaba haciendo otra cosa que vivir en el Espíritu, porque no estaba esperando señales, él sabía que él era la señal. Jesús estaba haciendo lo que el Espíritu siempre había hecho, que era caminar sobre las aguas. Las aguas son la ley. Si usted se va al capítulo 5 de la carta a los Gálatas, en el versículo 22, dice: este es el fruto del Espíritu, y empieza por amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, espíritu, dominio propio. Y luego encorona diciendo: contra este fruto no hay ley. Dice: cuando nosotros nos atrevemos a tener carácter de Cristo, que es de acuerdo al fruto del Espíritu, descrito en Gálatas 5:22, dice: la ley no nos alcanza, porque estamos por encima de las aguas y caminamos por encima de las aguas. Eso es algo increíble. Ahora sí, si lo vemos de esa manera, el Espíritu caminaba sobre las aguas, Jesús caminaba sobre las aguas, Pedro caminaba sobre las aguas, y cuando Pedro dejó de ver a Cristo y se fijó en la ley, se hundió en la ley. Por eso Jesús le dijo: hombre de poca fe. Muchas veces usted y yo estamos esperando una señal que nos lleve a caminar sobre las aguas, pero no es la señal la que nos va a llevar, es la fe, lo que creemos todos los días. Hace unas semanas, como usted sabe, yo pasé una temporada muy difícil en lo físico. Estuve entrando y saliendo del hospital por meses. Y hubo, me llamó mucho la atención, porque justo cuando caí en el hospital hice una serie que ustedes podrán consultar aquí en Facebook o en YouTube, que hablaba de las voces que escuchamos. Y yo me acuerdo muy bien cuando salí la penúltima vez del hospital, la mañana siguiente, yo desperté y una voz, una voz que no le puedo describir, pero la puedo recordar perfectamente, me dijo: ya todo está bien. Y de repente, eso fue un martes, y de repente el fin de semana llegan otras voces y me dicen los médicos: te vamos a amputar un pie. Y me acuerdo que estaba yo en una gran crisis en ese momento, y por ahí Doralicia de Monterrey, que te quiero muchísimo, Dora, me mandó un video y me dijo: te recomiendo que escuches a este predicador, me dijo, es bueno. Y me mandó un video que decía: tengamos cuidado con las voces que escuchamos, y me mandó un video mío, ¿no? Y, y dije: exactamente, todo depende de a quién le creamos.
Y yo decidí aferrarme a mi fe y aferrarme a esas voces de Dios que me había confirmado que yo había salido. Y a partir de ese momento, todo cambió y todo se tornó de gris, negro o casi imposible a irremediablemente posible. Todos los diagnósticos de los médicos cambiaron, la misma salud de mi pie cambió increíblemente, está cicatrizando de una manera asombrosa, porque todo depende de, de qué es lo que queremos. Nuestra fe en acción provoca señales, y el día de hoy le puedo asegurar que yo estoy viviendo señales al diario. Pero en aquel momento en donde todo era negro y donde todo decía que yo iba a perder mi pie, se lo prometo que hubiera agradecido una señal para aferrarme. Pero Dios me recordó lo que dice en su palabra: las señales siguen a los que creen. Yo no me iba a fijar en el agua para no hundirme en ella. Mi objetivo es seguir caminando sobre el agua, porque la señal viene detrás de lo que creo, de lo que me aferro y de lo que está escrito. Y eso es lo que le quiero compartir a usted el día de hoy. Asegúrese de estar siempre fiel, siempre buscando el cumplimiento de la palabra de Dios. Y las señales serán tan tangibles y tan cotidianas que no podrá usted más que asombrarse y darle gracias a Dios. Nos vemos la semana que entra. Espero que esta semana haya sido de bendición para usted. Y nos vemos el lunes. Hasta luego.